Bueno, tiene un par de días que fui a ver Misión Imposible en IMAX, por fin. Y la verdad es que podría verla una tercera vez sin ningún problema. Creo que vale mucho la pena ver estas películas cuando están siendo proyectadas. Creo que por momentos se subestima eso. En esta época del streaming, ¿no? De que pues ya todo se quiere ver en casa y en Netflix, ver Netflix o no ver Netflix, ¿no? Dependiendo el mood, pero ya mucha gente pues prefiere ya ver en casa, ¿no? Todo. Tengo amigos tal cual que pues eso es lo que hacen básicamente, ¿no? Esperar a que salga en streaming y ya, ahí la ven en su plataforma favorita. Estos casos, estas proyecciones, creo que son excepciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este tipo de películas tan bien armadas, tan bien producidas, con tanto talento, con tanto arte, me parece que hay que aprovecharlas incluso en la mayoría de los formatos o en la mayor cantidad de formatos posible. Yo ya vi esta película de Misión Imposible, Sentencia Final, 2 veces. La primera vez en 4DX, la segunda en IMAX. Y bueno, ambas experiencias muy, muy recomendables, ¿no? Así que bueno, no se pierdan pues esta película que yo ya la había presumido y recomendado bastante. La verdad es que Tom Cruise es un fuera de serie total, admirable en todos los sentidos, gran actor, gran talento, todo el elenco además de esta película hacen un gran equipo en realidad, justo. Y bueno, insisto, vale mucho la pena ir a verla antes de que la quiten, porque creo que ya pues ha de andar en sus últimas semanas, yo creo, ¿no? Y bueno, en otro momento haré, digamos que el análisis de la película puntualmente. Sí quiero destacar algún par de cosas interesantes para justo pasar al comentario del día de hoy, que es relativo. Bueno, primero hago el dato curioso que en su momento hablaré ya para evitar spoilers y esperarme a que ya la dejen de proyectar en el cine. Hasta ese momento haré el análisis sobre la película, que creo que tiene muchísimas cosas que analizar, muy puntuales, que yo ya había explicado. Creo que en gran medida, desde mi punto de vista, forma parte de esta triada, que yo así le denomino, esta trilogía, digamos, de películas que explican la geopolítica actual, la geopolítica moderna. En este caso, solamente voy a lanzar un dato para dar pie al comentario, al resto de mi comentario del día de hoy. Pero un dato de la película que me parece relevante es justamente que hayan decidido, muy probablemente haya sido una decisión muy influenciada por Tom Cruise, si no es que incluso él haya tomado la decisión de haber elegido curiosamente para el papel que requería ser interpretado a la presidenta de los Estados Unidos como una mujer. Primeramente, una mujer, y segundo, una mujer negra, una mujer de color. No me gusta ocupar el eufemismo, eso ya lo he explicado muchas veces, ¿no? Yo creo que tal cual una mujer negra es algo que debe dar, insisto, el uso, ¿no? De hombre negro, mujer negra, fuera del tema racial y más bien ligado al tema histórico-cultural, debería de ser algo que les debe de llenar de orgullo a la comunidad negra de Estados Unidos y de donde sea, ¿no? Es algo que debe de generar orgullo, así como no debe de ser ofensivo el uso de llamarle a alguien indígena. Creo que hay que reivindicar el uso de estos términos que desafortunadamente se empezaron ya a ser casi ofensivos, ¿no? Yo daba mucho el ejemplo de si alguna vez a mí me quieren insultar usando u ofender usando la palabra mexicano, diciéndome tú eres un vil mexicano, pues yo diría, pues sí, ya mucho orgullo, ya mucha honra, porque sí soy mexicano y orgullosamente mexicano, ¿no? En ese mismo sentido, creo que lo políticamente correcto por momentos terminó siendo
casi un cómplice de la discriminación y del racismo, un cómplice pasivo, un cómplice demasiado tibio, porque lejos de dotar esos términos de orgullo, terminó haciendo como no le digas negro, mejor dile persona de color, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Como si además hubiera un solo color, ¿no? Tantos colores hay en el arco iris como en los óleos y en los lienzos de los pintores, o sea, tú sabes, en los lienzos de Bob Ross, ¿no? O sea, imagínate la cantidad de colores que hay en todo el crisol, en todo el espectro de luz, como para que, insisto, de manera políticamente correcta, para no ofender al negro, no le digas negro porque se ofende, no le digas negro porque es ofensivo, no le digas negro porque mejor dile persona de color, ¿no? Entonces creo que al final lo políticamente correcto terminó siendo sumamente incorrecto y no hizo más que perpetuar y de alguna manera como cohibir, ¿no? Usar de manera muy tibia, muy pasiva, muy con vergüenza, siento que esa es la palabra, ¿no? O sea, se utilizaba con vergüenza para no avergonzar a los demás, diciéndoles lo que, pues insisto, cultural y históricamente siempre ha habido un tema ahí en el uso y en su propia identidad. Insisto, yo creo que hay una comunidad negra que se autodefine y se identifica tal cual con orgullo, y yo creo que por ahí más bien va ese camino. Así que bueno, perdón por el paréntesis, pero de nuevo, aquí el dato curioso es que Tom Cruise representa como la presidenta mexicana, se me cruzó los cables con Claudia Sheinbaum porque para allá va la línea, representó a la presidenta estadounidense como una mujer y de la comunidad negra, lo cual no es nada menor, y lo cual más aún en estos tiempos donde claramente está un hombre blanco, supremacista, seguramente protestante, que cumple justamente más bien con el patrón canónico de lo que viene siendo el presidente supremacista gringo de toda la vida, Reloaded, corregido y aumentado, porque hasta ya viene corregido y aumentado de su propia versión anterior. Este Donald Trump es un Donald Trump 2.0 que viene con un ímpetu y una estrategia muy agresiva, pero donde finalmente se termina revelando que al final es un hombre blanco supremacista, protestante, en fin, ¿no? Con todas estas características clásicas del hombre estadounidense supremacista. Entonces me parece incluso hasta aventurado que el propio Tom Cruise haya representado a una mujer como presidenta, cosa que por eso se me cruzaron los cables. En realidad, México se les terminó adelantando a esta nación que se dice altamente democrática y defensora de las libertades. Es muy curioso porque hasta México, y me refiero así porque pues siempre somos, se supone, que el país más poco desarrollado en comparación a las naciones muy desarrolladas como los Estados Unidos, pues ya hasta México decidió elegir a una presidenta que nos representa, que en este caso es Claudia Sheinbaum. Por eso perdona la cruza de cables, pero al final iba por este lado. O sea, al final íbamos en la misma línea. Eso es lo peculiar, ¿no? Que al final México se les haya adelantado a este país, insisto, a esta nación que se jacta de sí misma diciéndose que son la gran democracia, la nación de la democracia y de las libertades, pues al final del día, pues no lograron elegir a una presidenta. Seguramente porque justamente la política estadounidense pues está compuesta en gran medida pues por perfiles ya de hombres en un periodo de senectud, con todo respeto a las personas a las personas de adultas mayores, pero a lo que voy es, pues, perdón, hay que ser muy descriptivos. Son personas que conforman la política que suelen ser ya estar en ciertos niveles de senectud. De hecho, está el propio caso, para no irnos muy lejos, de Donald Trump, que todavía tiene pues su energía, pero al final el hombre ya es mayor. Y ya no hablemos de Joe Biden, ¿no?
Y bueno, al final en gran medida, insisto, son hombres de cierta edad los que terminan representando estas bases duras de la política estadounidense. El propio Bernie Sanders, que yo es de los políticos que me parece más decentes estadounidenses. Yo de hecho llego a apoyar a Bernie Sanders en gran medida. Creo que hubiera sido mucho mejor idea tener a un Bernie Sanders que un Joe Biden, sin lugar a dudas. Pero al final, insisto, es este perfil, ¿no? De hombres mayores, blancos, muchos de ellos supremacistas, más si todavía son del lado republicano. Porque en el lado demócrata, y que no se romantice, en el lado demócrata también hay un germen muy similar a la ideología gringa. O sea, tampoco es como que... Porque por momentos Latinoamérica los trata a los demócratas como de izquierda, pensando que la izquierda, yo ya lo he dicho muchas veces, pensando que la izquierda gringa es la misma que la izquierda latinoamericana y no tiene nada que ver. Así como es muy distinta la socialdemocracia europea, con las concepciones que tal vez se tengan en otros lados, incluso en Latinoamérica, en Asia. O sea, no puede ser así como tan equivalente o precisamente lo mismo, ¿no? Estar comparando, insisto, el espectro político, cómo funciona de inicio en naciones desarrolladas o industrializadas versus naciones subdesarrolladas o no industrializadas. Jamás va a ser la misma historia ni la misma forma en que se lleve a cabo la política. Yo veo muy comúnmente que se equipara como si fuera lo mismo y se comete este error de hacer la comparación, y muchos llegan a pensar que los demócratas estadounidenses son los representantes de la izquierda. Ahora se les esté llegando a asociar con los movimientos woke y demás, es otra historia en la cual hoy no me quiero meter, pero insisto, no es la comparación así directa que se pueda hacer entre la izquierda latinoamericana respecto a la izquierda estadounidense. O sea, que cabe decir, hay que repensar y replantear si de entrada pues se puede llegar a decir que en Estados Unidos existe de inicio la izquierda, insisto, en los mismos términos en que nosotros los pensamos, porque yo diría que incluso es inexistente. Pero bueno, volviendo, yo decía que los demócratas, por eso creo que no hay que romantizarlos, porque en muchas ocasiones se piensa que ellos son como los puros y las blancas palomas, y que muchas veces pues se llega a pensar que ellos sí están del lado, vamos a decir, de la izquierda latinoamericana, como yo decía, o de los derechos humanos, o de la forma en la que, insisto, nosotros podemos llegar a concebir ciertas cosas. No necesariamente ocurre, es lo único que quiero decir, ¿no? Pero también reconozco que el lado republicano es mucho más extremista en la visión gringa. O sea, el lado republicano, ahí te encuentras a gente tal cual de derecha, de ultraderecha, con visiones supremacistas. Creo que es la mejor forma de definir la ideología. Conservadores de visiones supremacistas, ¿no? Que por supuesto tienen su religión muy definida, insisto, son estadounidenses blancos, que generalmente religiosos, porque como suele ser el conservadurismo blanco, pues traen cruz en mano, protestantes, pero insisto, de una visión supremacista. ¿Esto qué quiere decir? Yo ya lo he llegado a explicar acá de manera ya desarrollada. Pues es una visión que de alguna manera se piensan como ellos con ciertos derechos por encima de otros, de otras culturas, de otras personas, de otros pueblos en su conjunto. Por ejemplo, el blanco supremacista se de inicio por su color de piel, que ellos incluso no olvidemos, y por eso empecé hablando de lo negro y de la comunidad negra, ellos todavía asocian mucho y creen, o sea, realmente creen y están convencidos en los conceptos de raza, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, para ellos la raza es algo que existe, es algo que desde su perspectiva, por más que la ciencia haya demostrado que como tal científicamente no se puede hablar de razas, y que pues, o sea, al menos estas cosas en las que se han asociado desde los supremacismos nazis o actualmente los supremacismos sionistas, o los supremacismos que hubo, por ejemplo, justamente hablando de la comunidad negra respecto al KKK, ¿no? Al Ku Klux Klan en su época, pues no están muy bien fundamentados, que digamos, por no decir que no tienen fundamento alguno, más bien, ¿no? O sea, perdón, en realidad no tienen fundamento alguno. Estas ideas, ¿no?, de que se creen superiores que el resto, pues
hasta en la práctica pueden ser refutadas por completo. A ver, para no irnos muy lejos, yo puedo tocar este ejemplo en las Olimpiadas de los estadounidenses. ¿Cuántos medallistas, que son los que ganan para Estados Unidos, cuántos de ellos son negros o negras? Personas de color, como dicen los políticamente correctos. ¿Cuántos de esos deportistas son de piel negra? Y la realidad es que muchos. O sea, en otras palabras, Estados Unidos, que si bien tiene un medallero abundante en temas de Olimpiadas, en gran medida le debe a la comunidad negra muchas de esas medallas de oro, de plata y de bronce, pero sobre todo de oro. Entonces eso, por soltar un argumento nomás, habla de que esta cuestión en cuanto a la supremacía racial por momentos se les cae, ¿no? Por completo. Hay creo que otras causas que están sumamente estudiadas y no me quiero tampoco de momento desviar en ese tema, pero a lo que voy es que esa es la concepción que tienen, ¿no?, los supremacistas blancos, ¿no? En el sentido de que ellos todavía toman en serio el tema racial, el tema de la raza, el tema de que ellos se sienten superiores, y hablo de momento de la comunidad negra, así como podría hablar de los indígenas, de los mexicanos, de los latinoamericanos, de todo aquel que venga de América Latina, pues lo ven pues por encima y lo denigran y lo discriminan porque, insisto, ellos parten de que ellos son superiores. ¿Dónde se pueden llegar a ver, ubicar estas ideologías supremacistas? Pues sobre todo en países, irónicamente, que se dicen desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, el Estado de Israel, que yo siempre digo que lo considero un Estado ilegítimo, y en diversos lugares en Europa, ¿no? En Alemania, en Francia, incluso en España, te puedes llegar a encontrar este tipo de ideologías, entre otras latitudes. Pero bueno, el punto es que parten de esto, ¿no? De este, digamos, filtro racial que no se termina de extinguir y que, pues yo justamente ya tiene como un año que hablaba de que este germen no termina, que por momentos parece que nada más se puso debajo de la alfombra todo este racismo y xenofobia y supremacismo, pero que hoy está saliendo con mucha fuerza, y más precisamente porque hay un presidente que lo representa, un presidente supremacista, blanco, insisto, casi el molde supremacista gringo, que tiene sus asegúnes y tiene sus matices, porque si bien también está la parte de Trump que por momentos también parece que quiere sabotear a la nación estadounidense, la realidad es que creo que está básicamente reacomodando ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, o sea, de origen sí se puede decir que pues Trump es supremacista y que, bueno, hay quienes dicen que incluso él todavía cuelga su capuchita, ¿no? Y antes de dar sus reality shows, pues se quita la capucha, ¿no? El cono, no sé ni cómo se llama, ni quiero saberlo, del KKK, del triple K, y lo cuelga ahí en su oficina oval casi, ¿no? Hay quienes dicen que él participaba o que sus familiares participaban, en fin, en el triple K. Pero bueno, esa es la concepción, ¿no?, del supremacismo gringo. Pero bueno, no solo hay gringo, insisto, hay un supremacismo sionista que hoy mismo está practicando un genocidio contra la población palestina, especialmente en esa franja de Gaza hasta Rafah. En fin, el supremacismo es algo que hoy es latente y existente y está operando de manera contundente, ¿no? No es algo como que nada más sea un mito, una teoría conspirativa o de conspiración. Esto es algo que ocurre y que está siendo aplicado, insisto, por gobiernos en el mundo hasta la fecha. O sea, si insisto, desafortunadamente el nazismo parece que no terminamos de aprender nada del nazismo, y que aquellos que en aquel momento histórico pues eran víctimas, hoy están siendo victimarios, porque esa es la gran ironía histórica que he comentado varias veces, ¿no? Al final, toda esta propaganda, porque también así se le domina, no nada más existe la propaganda rusa o alemana, también existe la propaganda gringa, en la que Hollywood nos instauró que los judíos eran las víctimas. Pues al final se les cayó por completo, porque nos estuvieron bombardeando mediáticamente con esa propaganda durante décadas, haciéndonos pensar y compadecer
a los judíos por pobrecitos, porque fueron víctimas, porque cuánto sufrieron y son los más sufridos del mundo, cuando realmente desde el Nakba y desde el Apartheid que ellos estuvieron implementando de manera un tanto silenciosa, aprovechándose también paralelamente de la creación de otras narrativas como el terrorismo, pues finalmente hicieron que una gran parte de Occidente y las masas de Occidente se creyeran esos cuentos, se creyeran esas narrativas, esas trampas y esas farsas, y cayeran tal cual en esas trampas, que finalmente terminaron haciendo que la gente reprodujera pues esa narrativa diseñada por estas naciones supremacistas para hacernos pensar que ellos eran los buenos y que, por ejemplo, los de Afganistán, los de Palestina, los mexicanos, los migrantes, los negros, somos los malos, ¿no? O sea, estas minorías que ellos les llaman étnicas casi porque las quieren limpiar. Tal cual lo que ocurre en Palestina es eso, y ellos lo dicen casi con orgullo, diciendo vamos a hacer una limpieza étnica, ¿no? Así que incluso he llegado a escuchar en estos últimos días ya literal que llegan a hablar algunos de los representantes sionistas tal cual de la solución final, como se las llegaron a aplicar a ellos. O sea, por momentos lamento mucho la actitud. Y por cierto, y sí quiero aquí hacer un paréntesis, yo no digo que todos los judíos sean malos, pero sí desafortunadamente una gran parte, sobre todo de los judíos sionistas, digamos, pues ahí sí ni cómo ayudarlos, ¿no? Y yo lamento mucho que lejos de que hayan justamente aprendido a no repetir, justamente vivieron algo tan traumático y que al final del día todo el mundo compartió y compartimos su dolor. En su momento, hasta que nos empezamos a dar cuenta que ellos mismos estaban reproduciendo lo que les hicieron contra otro pueblo indefenso, que es el pueblo palestino. Principalmente porque se habla por ahí de que hay grupos y bueno, pero esa es otra historia que justamente se han aprovechado para, o sea, lo que hemos estado viendo desde el 2022, desde el 7 de octubre que tanto hablan, es cómo se han intensificado los ataques contra la población palestina para poco a poco irles quitando territorio, pero hay que tener claro, este deadline que muchas veces quieren hablar, que todo empezó el 7 de octubre, esa es otra de las mentiras y de las narrativas que al final lo que ocultan es que en realidad esto viene pasando desde hace más de 30 años. Insisto, hablemos del Apartheid, hablemos de la limpieza étnica, de cómo cada vez Palestina tiene menos territorio y cómo cada vez hay mayores asentamientos israelíes, sionistas, en esas zonas. En otras palabras, les han quitado su territorio, esto que le llaman la ocupación. Yo recomiendo mucho a un gran artista que hoy es de estos artistas que realmente necesitamos, que se involucra en la política, que es Macklemore, y dos de sus canciones, ¿no? La primera, bueno, las voy a dar, aquí las voy a dejar para que ustedes mismos, espero no me vayan a censurar, porque acá dice que luego hablar de estos temas, luego hay medios y plataformas que se ponen un poquito, pues digamos que delicadas, ¿no? Por tocar este tipo de temas. Yo, como siempre he dicho, yo no vengo aquí a monetizar, ni a ser viral, ni influencer, ni mucho menos. Lo único que vengo acá es procurar dar los mensajes que yo considere relevantes para la sociedad. Me escuche uno, me escuchen 10 o me escuche nadie, que aquí quede, ¿no? Que se habló de lo que se tenía que hablar. Y realmente no me importa si... Porque yo luego veo youtuberos que no digas esa palabra porque ya no monetizo, ¿no? O sea, estas cuestiones que en verdad yo lamento mucho que haya tantos mercenarios y que pues haya más mercenarios que humanos, ¿no? Humanos con humanidad que digan, a ver, no importa que yo pierda y deje de monetizar por un día o dos o una semana o un mes o toda la vida, con tal de hablar de lo importante. Aquí estamos hablando al final de vidas humanas, pero bueno. El punto es que voy a poner acá abajo las dos canciones de Macklemore. La primera es Heinz Hall, que es la, digamos, con la que prácticamente se volvió realmente un himno para esta lucha
que al final también se empezó a volver casi mundial. Y la segunda es Fucked Up. Fucked Up. Aquí la voy a poner, aquí las dos aquí abajo. En ambas creo que en dos canciones te puede revelar mucho de lo que, bueno, algunos ya llevamos tiempo conociendo, pero la verdad es que se le agradece mucho a Macklemore que justamente haga viral algo que realmente es importante, por fin, ¿no? En estas épocas que se hace viral todo lo que es irrelevante, inútil o irrelevante. En este caso Macklemore muy valientemente se animó a hacer viral un mensaje que era sumamente relevante en estos tiempos donde está ocurriendo en tiempo real un genocidio contra la población palestina. En ese sentido, pues insisto, dejo acá los links. Y volviendo, por eso es que lamento tanto que finalmente, lejos de que los judíos hayan aprendido de ese trauma histórico que vivieron, desafortunadamente parece por momentos, o yo veo, que lejos de aprender y estar decididos a no repetir esto, lo que realmente hicieron al final fue, parece ser que tomarlo como instructivo, como un manual. Y ahí es donde digo, pero ¿en qué quedamos, no? O sea, estábamos en el sentido de que, a ver, ustedes sufrieron demasiado por lo que les hicieron y ahora resulta que ustedes no solo cometen crímenes de guerra contra una población indefensa, sino además, o sea, porque esto no es una guerra, ¿no? Mediáticamente se quiso hablar que era una guerra entre Israel. A ver, cuando tú utilizas tanques y ese nivel de armas y bombardeos contra una población, contra principalmente hombres, mujeres y niños, ¿cuál es la guerra? O sea, ¿cuál es la...? Yo siempre hablo de la simetría. Aquí no hay paridad, aquí no hay un equilibrio. Por más que digan que hay grupos terroristas y que jamás... A ver, esa es la parte en la que quieren desvirtuar la narrativa del gobierno de Israel. Lo que hay que entender acá es que cuando empiezas a ver la forma, la cantidad de mujeres, niños y hombres inocentes que están perdiendo la vida en Gaza, lo que estás realmente dándote cuenta es que esto no, de ninguna manera es una guerra, es un genocidio. O es una masacre, o es una matanza, porque tampoco nos vamos a poner a pelear en el tema semántico que no nos lleva a ningún lado. Pero como quieras verlo está mal, o ya nada más falta que venga aquí a defender a alguien que está bien estar bombardeando a los niños. Pero no solo eso, los están matando de hambre, les están prácticamente obstaculizando todo tipo de acceso a lo más básico, agua, alimento. Así que esto es sumamente relevante en estos tiempos, insisto, hablando de supremacismo. Hablando de supremacismo, hoy estamos viendo que está operando de manera sumamente violenta a través del genocida, del criminal sinvergüenza, cobarde, bestia, de la bestia criminal de Netanyahu. Así que hoy está ocurriendo esto. Y por eso, y vuelvo, porque hoy no me voy a extender a hablar de esto, que es algo muy delicado y que le dedicaré su debido tiempo. Por eso es que me llamó la atención ver en estos tiempos de supremacismo, por doquier, que Tom Cruise de manera valerosa haya elegido a una mujer negra para ser la presidenta de los Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo el presidente de facto, el presidente real, está siendo Donald Trump. Dejo ese dato y dejo el otro dato interesante, que México terminó eligiendo mejor y primero México a su primera presidenta, Claudia Sheinbaum, que los propios Estados Unidos, que insisto, hoy tienen a un presidente blanco supremacista en el poder. Dejo los datos ahí y seguiremos extendiendo estos temas.